mente nuestra está en los hermanos. Yo a veces Lo positivo de la pandemia. Me acuerdo cuando el apóstol Pablo dice la preocupación por las iglesias, ¿no? Y de nosotros no puede ser, no podemos dejar de preocuparnos por la iglesia, por los hermanos, siempre pensando cómo ayudar, cómo ayudarnos, cómo a veces subsanar errores, cómo pedir perdón, es una actividad en nuestra mente que tiene que estar. La constante preocupación por los hermanos, por el hermano. Aquellas cosas que están en los corazones de los hermanos también, en nosotros a veces que no son dichas, ¿no? Y comparten, orar por eso también. Cada uno sabe la batalla que está pasando. Cuando la hermana Rosana leyó recién Mateo 7, del 3 al 5, digo, uy, esa palabra, el Evangelio golpea fuerte, el Evangelio nos confronta, ¿no? Pero cuando se lee ahí Mateo 7, del 3 al 5, es fuerte. El Señor en su amor nos confronta, ¿no? Y nos dice, en un momento nos llama hipócritas, ¿no? No tenemos que asustarnos por esto, no tenemos que enojarnos. No tenemos que ofendernos, tenemos que entender qué nos quiere decir el Señor. Porque acá hay toda una enseñanza con la mujer adúltera que tiene que ver con esto. Tiene que ver con poder reconocer nuestro pecado, poder reconocer nuestro error. A veces lo llamamos pecado y dice, yo estoy pecando. Y sí, todos pecamos. Por eso todos seguimos acercándonos al trono de la gracia, para que el Señor nos limpie de todo pecado y podamos quedar con una relación restaurada con Él, que no esté resentida. Él no tolera el pecado, hermano, no tolera el pecado en nosotros. Nos ama al pecador, pero no ama al pecado. Por eso, Señor, Dios es paciente, pero no es tolerante. Dios es paciente hasta hoy. Está esperando que todos lleguen al arrepentimiento, dice la palabra. No retarda su promesa, ¿recuerdan? Pero no tolera el pecado. Es paciente, pero no tolerante. Y en esta enseñanza que hoy nos da su palabra, la palabra de Dios, tiene que ver con la compasión, tiene que ver con el retardar el castigo. Estamos entonces en Juan capítulo 8, versículo, fíjese que dice versículo 1, pero arriba está el versículo 53, ¿lo ven? Y Jesús fue al monte de los olivos y arriba dice, cada uno se fue a su casa. ¿Sabe por qué dice eso? Porque venía de finalizar la fiesta de los tabernáculos. La tienen un poquitito más atrás en la palabra. ¿Sí? Había terminado la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas anuales que hacían en Jerusalén, donde iban todos, mucha gente de todos, muchos judíos de todos lados. Y finaliza la festividad, y en el 53 dice, cada uno se fue a su casa. Pero miren el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Cuando uno piensa que todos se fueron a su casa, ¿no? Con sus esposas, con sus hijos, o solos, no sabemos. Pero fueron a su casa, fueron a compartir, fueron a compartir momentos con los familiares, con los vínculos. Y el Señor se fue al monte de los olivos a orar. ¿Qué enseñanza, ¿no? No solo para por ahí lo que nos toca hoy, traer la palabra, para todos nosotros. Qué constancia, qué interés. Porque dice, por la mañana volvió. Tenemos que entender que el Señor durmió ahí.
¿Qué hizo? No lo dice la palabra. Suponemos que habrá estado orando. Padre. Suponemos que habrá dormido porque se cansaba, estaba en un cuerpo. Y hoy está en un cuerpo, hoy está en un cuerpo glorificado, pero en ese momento se sentía cansado en ese sentido. ¿Qué ejemplo para nosotros entender la constancia? Entender la constancia, hermanos, a pesar de los problemas, a pesar de los tropiezos. Les digo algo, él un poquitito más atrás habla la palabra que no quería ir a Judea o a Judá. Se quedaba por Galilea, al norte, porque lo querían matar. O sea, él estaba escapando de los ejecutores, ¿no? Y sin embargo va a la fiesta de los tabernáculos. ¿Vieron cuando nos ocurre, o hay veces que nosotros, no sé si les ha pasado, para ir a un lugar muy desfavorable a llevar la palabra y dice, uy, que como un cierto temor nos puede agarrar, ¿no? Podemos sentirnos como un poco desvalidos, un poco vulnerables según el lugar donde vayamos. Pero el Señor vuelve a Jerusalén. El Señor vuelve a donde lo querían matar. Otra enseñanza para nosotros. Hay temor. Recordamos entonces que el Señor vuelve al lugar donde querían matarlo. Él tenía que cumplir una tarea que le había encomendado el Padre. Nosotros tenemos que cumplir una tarea que nos encomienda Dios. ¿Cuándo? Bueno, siempre. ¿A dónde? A todas. ¿Cómo? Por todos lugares. Porque es cumplir la tarea y Dios nos protege. Y si nos tiene que pasar algo ahí, porque Dios lo permite, gloria a Dios. Entonces empieza el capítulo 8 con estas enseñanzas, ¿no? Uno parece que se va, claro, uno dice la mujer adúltera, el título, y se quiere focalizar en la mujer adúltera, y está bien, pero fíjense la palabra cómo nos empieza a enseñar ya en ese versículo cuando dice 53, cada uno se fue a su casa, ¿sí? Se fue a su casa y el Señor se fue solo a orar al monte y pasó la noche solo. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistían en preguntarle, se enderezó, los miró, ¿no? Le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea él primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo, volvió su mirada hacia el piso. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, por sus propias conciencias, ¿no? Salían uno a uno, dice la palabra. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Acá debemos entender que la mujer estaba en medio de ellas tirada en el piso, ¿sí? Por eso el Señor se inclina varias veces para... Después vamos a ver por qué tiene esta actitud el Señor también. Porque dentro del contexto general de la Biblia, Él tiene una actitud con la mujer que está tirada ahí. Físicamente tirada ahí. Y quedaron solos, y en el versículo 10 dice, enderezándose Jesús, de nuevo, el Señor se levanta.
Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien. Ustedes saben que acá, vamos a ver algunas cosas, lo vamos a hacer rápido, pero es interesante entender algunas cosas para poder entender la enseñanza mejor. Ellos no querían averiguar la voluntad de Dios. Ellos no les interesaba realmente saber qué decía Dios, porque primero no consideraban al Señor como Mesías. Lo consideraba como hasta hoy en día los judíos un impostor, salvo los judíos mesiánicos que se han creído en él. No les interesaba la justicia, no les interesaba hacer justicia con esa mujer. Entonces, dice el Señor, la ley de Moisés nos dice que la debemos apedrear, y esto es verdad. Ellos están citando Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22. Pero había errores ahí. Primero, el primer error era sus corazones. El Señor lee sus corazones, entiende que esos corazones no están ahí para ayudar. Esos corazones están ahí para condenar, mucho menos para perdonar. Eran fariseos, eran escribas, eran abogados de la ley, muy fundados en su propia inteligencia y en su propio estudio de la palabra. Y eran muy duros con los que no eran judíos, por supuesto, pero con los que no sabían la palabra. Si ustedes van un poquito antes, ahí tienen el 8, si van al 49, el versículo 49 del capítulo 7, dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Una actitud complicada, soberbia, orgullosos. El orgulloso es cuando nos volvemos orgullosos cuando nosotros creemos que podemos solos y cuando creemos que tenemos todo para hacer las cosas sin que nadie nos ayude, mucho menos el Señor en este caso. Entonces, ellos citan Levítico y Deuteronomio y tienen razón, pero no son exactos en citarla, porque era apedrear. En realidad, a la mujer que se le encontraba en adulterio con otro hombre, primero eran juzgados los dos, y segundo, la palabra dice: mátenle, no dice cómo. Entonces el Señor sabe todo esto y sabe los corazones, y ellos se equivocan, y el Señor lo sabe, y a la que habría que apedrear es a la mujer que estaba desposada y engañaba, que está en el Deuteronomio 22:23. El Señor sabe cada detalle, hermanos, de nuestro corazón, sabe cada detalle de cuando queremos justificar algo y leemos la palabra y a veces nos sirve la palabra y decimos: ¿ves que yo esto lo hago? Y no es así. Muchas veces no es así. A veces nuestro pecado lo justificamos y cambiamos o entendemos la palabra de una manera que nos ayuda a decir: ok, ven que tengo razón. Y eso no es tan así, lo tenemos en este ejemplo. El Señor sabe todos estos detalles. Pero lo principal que sabe es que esos corazones están ávidos de justicia propia, por mano propia. Ellos no querían que Él les enseñase nada, no querían recibir enseñanza, y sin embargo, fíjense que ellos cortan la enseñanza del Señor. Dice: cuando volvió al templo, el Señor enseñaba en el patio del templo, y fue interrumpido por estas personas que traían a la rastra a esta mujer. No la traían, bueno, vamos a ver, Señor, imagínense cómo la traían, ¿no? ¿Con qué trato esto se ríe? Claro, porque estaban difíciles esos corazones. Ahora, fíjense que en un momento dice que querían tentar al Señor, lo querían tentar al Señor, lo querían engañar al Señor. ¿Qué querían hacer? Querían encontrar una culpa en el Señor. El Señor estaba libre de culpa. Querían encontrar algún defecto para poder sentenciar.
¿Recuerdan cuando yo a veces les digo, hermano, pongamos la mirada en la obra y no en los hombres ni en las mujeres? Porque va a haber defectos, va a haber pecado, va a haber cosas que corregir en ese varón, sea pastor, sea anciano, diáconos, cualquier ministerio, cualquier hermano que estamos en el cuerpo de Cristo, como un miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a tener defectos, vamos a pecar, vamos a pedir perdón, pero esto es así. Y ellos buscaban el detalle para culpar a Jesús. En Jesús no lo podían encontrar. El odio de esta gente era que no podía culpar a Jesús de una manera legal. Para nosotros es mucho más fácil que si nos buscan algo nos culpen. Cuando yo empiezo a buscar un detalle en un hermano busca un detalle en mí, va a tener rápidamente cosas para culparme, y con razón. O para yo culpar a otro, y con razón a lo mejor, porque nos equivocamos. Pero justamente este mensaje habla de la compasión y del retardo, el retardar el castigo. Que el Señor lo hacía perfectamente y que nosotros tratamos de hacerlo imperfectamente, pero en el Señor, con un juicio justo, con un juicio en la palabra de Dios. Por eso es un mensaje con una enseñanza tan grande. Ellos decían, bueno, si el Señor dice, apedréenla, mátenla, el Señor, entonces si decía eso, decía, bueno, entonces iban a decir, pero Señor, vos no sos tan compasivo, no hablas del amor, no habías dicho tantas cosas y decís en estas enseñanzas tantas cosas. Ahora, si decía que no la apedreen, le iban a decir, Señor, maestro, ¿por qué violar la ley de Moisés? Esta es la tentación que habla la palabra. Y si la condenaban, le iban a decir, maestro, vos te estás sublevando contra el gobierno de Roma. Y lo iban a encontrar culpable de sedición. En esto querían tentarle. El Señor conocía esos corazones. Cuando está la malicia, hermanos, cuando hay ganas de hacer daño, vamos a encontrarlo. Si los buscamos hay motivos, pero justamente el mensaje habla de todo lo contrario, habla de la compasión y de no. ¿Por qué esto lo podía hacer el Señor? Porque es Dios, porque el Señor es Dios. Pero tengamos cuidado con el mensaje que nos da el Señor. Esto es para nosotros, para pensarlo mucho, ¿sí? Durante toda nuestra vida terrenal, mientras el Señor extienda nuestros días, es para que esto no se nos olvide fácilmente, que no lo atesoremos en el corazón. Venían acusándolo de comer con pecadores, ¿se acuerdan? Y de hablar con publicanos. Y en un momento le dijeron, sos amigo de publicanos y pecadores. El Señor había venido para eso, para los pecadores, para salvar a los que se habían perdido. No a aquellos justos que creían que no necesitaban, porque necesitaban, pero ellos creían que no. Ellos tenían su propio tribunal. Sin embargo, lo tientan al Señor y le dicen, ustedes saben que el Sanedrín, el concilio de los judíos, era un gobierno, era una institución de gobierno. Ellos decretaban sus leyes. Lo único que no hacían en esta época era dar pena de muerte. Lo tenía que hacer el gobierno de Roma. Por eso le decían, si él gana, dice, mátenla. Dice, ahora sí. Ahí lo llevan a las autoridades y dice, eso se sublevó. Pero claro, el Señor le da una respuesta que... Y es la respuesta que tenemos que tomar hoy nosotros, ¿sí? Para aprendizaje. Fíjese en el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Seguimos en el capítulo 8 de Juan, ¿no? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía, hermano? No se sabe. Podemos conjeturar, ¿no? Cuando empieza a leer, teólogos, comentaristas, dicen, bueno, ¿qué estaría escribiendo? Algunos dicen que escribía los nombres, los pecados de los nombres de los que estaban ahí.
pecados de los que estaban presentes. Otros decían que escribían los 10 mandamientos. No sabemos, porque la palabra no lo dice. Conjeturar sobre la palabra a veces es peligroso. La cuestión es que el Señor escribía algo. No sabemos qué. Pero fíjense que se inclina hacia el suelo. El Señor no respondió ni con ira, ni con indignación, ni con acusación a la mujer, ni a nadie. Él se inclinó de alguna manera, él se estaba identificando con esa mujer humillada. Él estaba tomando una posición y una postura inclusive corporal, haciendo que no la linchen en el momento. Porque todo eso fue armado, hermano, seguramente con alguno. Ella era adúltera, ¿verdad? Y la palabra dice sorprendida ahí en el griego, está en tiempo perfecto. Quiere decir que la mujer repetía constantemente esta actitud y esta conducta. ¿Sí? Ella hacía eso constantemente. Pero el Señor de alguna manera trata primero de que no la linchen y segundo de apaciguar y de pacificar el lugar. Esto también es para nosotros, ¿no? Digamos, esa palabra que a veces uno va aprendiendo, ¿no? Porque esa palabra que a veces es dicha en ese momento donde es poner fuego a la nafta, ¿no? ¿Cómo cuesta a veces callarnos? Voy a orar, voy a ver, porque si no habla el enojo. Eso no es de Dios, nos pasa, ¿y cómo no nos va a pasar? Por eso estamos leyendo esto, por eso estamos aprendiendo esto. Mira, cuando nos sentimos humillados por el pecado, cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, cuando nos damos cuenta de nuestra fragilidad y de nuestra pecaminosidad, tenemos que entender que el Señor está al lado nuestro con esta misma actitud que estaba al lado de la mujer. Porque a veces nosotros tenemos culpa, decimos porque lo que hice, y el Señor está ahí aliviando nuestra humillación. Porque la palabra nos dice que Él nos limpia de todo pecado. Pero a veces nosotros nos cuesta esto, entender que cualquier pecado nos limpia a Dios. Por supuesto que tiene que haber arrepentimiento. Pero recuerde esto, cuando estamos con tanta culpa, hermano, por pecado, o por mi pasado, o por mi miedo, sí, sé que el Señor está así, con esa actitud de humillación al lado mío, defendiéndome, hablándome por su palabra. Esto es bueno para nosotros, esto es aliviante, ¿no? El Señor no quiere meterse en asuntos civiles, no es juez de nadie. ¿Recuerdan cuando los dos hermanos, uno le dice, Señor, decile a mi hermano que reparta la herencia conmigo? Y él dice, bueno, yo no vine acá para ser juez de nadie, ni ser partido de nadie, yo soy partido de ustedes, ¿no? Y él no quiere, pero le insisten. Versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Y ahí es la frase, ¿no? Tan conocida y tan impactante. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿De dónde viene esto, hermano? Esto viene de lo que estuvimos leyendo y recién nombrado en Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22:22. Cuando era condenado a alguien porque era descubierto en algún pecado para el pueblo de Israel, ¿sí? Y que contaminaba a muchos, los acusadores, por lo menos dos, uno de los dos o uno de los tres, imagínense esto, en la puerta de la ciudad, el acusado ahí, o sentado o parado o acostado, y todo el pueblo alrededor, o en los costados, mirando. Y uno que se hace cargo
que tiene que ser uno de los testigos, que es el primero que arroja la piedra. ¿Esto sabe por qué se hacía? Para evitar que cualquier acusación injusta, cualquier juicio que haya sido por... Vieron que hay veces que puede pasar que... ¿Les ha pasado que alguna vez uno dice, no me cae bien esta persona? Sí, no me cae bien nada, hay algo, ¿no? ¿Qué nos pasa? Entonces, para evitar eso justamente, para evitar que haya sido una acusación por ira, o por desprecio, o por algo que yo pueda tener contra esa persona, entonces estaba el que se hacía cargo de la sangre. Entonces era una responsabilidad grande, parece que tiraba la primera piedra, si estaba haciendo algo que no correspondía. Y acá este mensaje nos está hablando que la culpabilidad del acusado es tan importante como la inocencia del que tira la piedra. Él está hablando acá a pecadores. Principalmente acá, en este contexto hay que leer lo que le está diciendo el que no haya cometido adulterio. Principalmente se refiere al adulterio. Bueno, el que esté libre del pecado de adulterio, tire. Bueno, ese pecado podían ser otros pecados. Lo que le quiero decir es que iba a tirar la piedra primero, que eran los acusadores, no la tiraron. ¿Por qué? Porque era un juicio falso. Habían armado todo. Por ejemplo, el Señor hubiera dicho, bueno, ¿por qué no trajeron también al varón? Si es la ley de Moisés lo dice así. Qué impresionante, ¿no? El Señor, es impresionante. Hubieran traído, esto estaba en sus corazones, ellos no lo decían, ¿por qué no trajeron al varón? Si quieren cumplir con la ley, háganlo bien, traigan al varón, ¿dónde está el varón? Eso lo habían armado todos ellos. Y no se animaron a tirar la piedra. No se animan a hacerse cargo de la sangre de esa mujer. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas mal. Y el Señor conocía esos corazones. Es impresionante entonces cuando el Señor está enseñando en ese momento, y cómo nos enseña a nosotros, ¿no? Cómo la palabra empieza a tomar tanto sentido y tanta enseñanza para nosotros. Lo estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Lo que pasa es que el Señor es siempre justo y es siempre misericordioso. Aun cuando es justo con nosotros, su amor no se desvanece, es todo igual. Esto lo hablamos el otro día en el carácter de Dios en el estudio. Cuando Dios a mí me prueba o me reprende, Él no deja de amarme. Me ama con todo ese amor perfecto, pero con su justicia perfecta. Qué alivio para nosotros saber que el que nos está corrigiendo, nos está amando, pero perfectamente, con un amor sacrificial, capaz de dar todo por mí, hasta su vida en esa cruz. El adulterio en esta época era muy común. El Señor la llama generación adúltera, hipócrita. Entonces, claro, fíjese el 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, sigue escribiendo en tierra. El 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando fíjense quiénes salían primeros. ¿Quiénes salían primeros? Los más viejos. No dice la palabra por qué. Podemos pensar que los más viejos tenían una claridad mayor acerca de su pecado. A veces la edad no implica tener una mayor conciencia de pecado. Mucha gente que peina canas no necesariamente se siente que es pecador. Acá salían los más viejos, salían los más importantes en sus cargos a los menos importantes. Y bueno, quizá avergonzado. La cuestión es que salían acusados por su conciencia. Qué importante saber que Dios, dice la palabra, escribió su ley en nuestros corazones. ¿En quiénes? En todos. ¿En los cristianos? Sí. ¿Y en los incrédulos? También. Dice la palabra
escribió la ley en sus corazones. Por eso dice, aún los gentiles que no conocen a Dios actúan a veces de mejor manera que los que conocen a Dios, ¿no? Ahí Romanos le dice el apóstol Pablo. Qué bueno saber que nuestra conciencia está puesta para que por medio de la obra de Dios en nosotros haya conciencia de pecado. Y este es el mensaje, la conciencia de pecado. Porque el Señor pasa de la acusada a sí mismo. Le dice, ok, ya no miremos más a la acusada. Ahora mírense ustedes mismos. Hoy, el que esté libre de pecado, tira esa primera piedra. Qué importante entonces este cambio de acusar a mirar mi pecado. De mirar el pecado del hermano a mirar mi pecado. Mire, generalmente cuando menos reconocemos el pecado nosotros, más sancionamos el pecado ajeno. Este mensaje tiene que ver y quiere decirnos que cuando tenemos una conciencia grande de pecado, porque tenemos una relación con Dios grande, pegada, activa, somos mucho más conscientes del pecado nuestro. Y si somos más conscientes del pecado nuestro, vamos a ser mucho más suaves, más blandos con el pecado del otro. Porque lo veo como un igual, no lo veo como alguien diferente a mí, como los veían los fariseos. Lo veo como alguien que pecó y que peca. Como yo pequé, pecaré. Qué bueno. Qué bueno que podamos como iglesia comprender esto. Para retardar el castigo, para retardar el enojo. Pero para eso tenemos que tener una vida en relación estrecha con Dios. No solamente hablamos de la iglesia, hablamos de nuestra esposa, hablamos de nuestros hijos, hablamos de nuestros nietos, hablamos de nuestros amigos, hablamos de nuestro trabajo. Si pudieran ver esto, ¿no? Si pudieran ver en nuestra actitud y en nuestra conducta esto que estamos hablando, realmente van a decir, aún los incrédulos, este es un hombre, esta es una mujer de Dios. Me encanta si ustedes se van un poquitito a Juan 8, en el mismo capítulo, pero 46. ¿Lo tienen ahí? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El Señor que pregunta le dice, ¿quién de ustedes me puede culpar a mí de pecado? Le está diciendo, yo lo que hice y lo que estoy haciendo, lo puedo hacer porque soy Dios. No lo hagan ustedes. Porque van a fallar. Porque van a errar. ¿Recuerdan el suceso por ahí? Ustedes después, si siguen leyendo, seguramente van a seguir leyendo y relacionarlo con la experiencia que tuvo David cuando viene Natán. Le dice David, rey. Le cuenta la historia. Había unos pobres, gente muy pobre, que no tenía nada, pero tenía una corderita. Solo una corderita. Que la habían criado con ellos, hasta le daban de comer, se crió con sus hijos. Era como de la familia. Y había un rico que justo venían a visitarlo en una visita a su casa y no quiso matar de sus vacas ni de sus corderos. Y mató a la corderita de este hombre pobre. Y le cuenta esta historia, el profeta le cuenta esta historia a David, y David se enoja y dice, tiene que ser juzgado, tiene que pagar esa corderita 4 veces, porque era ley, ¿no? La ley decía que lo que era sacado de esa manera tenía que ser restituido 4 veces. O sea, le tenía que dar 4 corderitas, por lo que valía por 4, y se enoja y dice, hay que hacerle esto, y Natán le dice, ese hombre es tú.
Él había venido de matar a Urías Eteo, al esposo de Betsabé. Había armado, hermanos, toda una estrategia de pecado. Hizo de todo. Si ustedes después leen esto en 2 Samuel, capítulo 12, van a ver toda la estrategia que armó David para seducir a Betsabé y para matar a su esposo. Cuando Natán, el profeta, viene enviado por Dios, le dice: mirá, David, a este hombre hizo esto. Él dice: hay que matar, hay que hacerle de todo. Natán le estaba comentando su propio pecado a David y David no se daba cuenta. Pero cuando Natán le dice: ese hombre o aquel hombre eres tú, rápidamente se da cuenta. Hay veces que hasta cuando nos dicen: ese hombre eres tú, esa mujer eres tú, pero no, podemos dudar. Pero nos podamos dar cuenta rápidamente, a lo mejor cuando alguien en el Señor viene y nos dice: mirá, allá pasa esto, que podamos realmente ir a nuestro pecado y, como dice el Señor, no miren más a la acusada, mírense ustedes mismos, mirémonos nosotros mismos, hermano. Qué bueno poder saber cómo esta mujer culpable conoció la bondad de no tener condenación. Ahora, el único que no la pudo condenar fue Cristo. Necesitamos al Señor. Los incrédulos necesitan al Señor para salvación. Los incrédulos deben arrepentirse, deben poner su fe en Jesús para ser salvos. Y nosotros debemos poner nuestra atención en Jesús y en su palabra, en el Evangelio, para entender lo que nos pide. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. No hay condenación para nosotros, hermanos. Pero el Señor nos dice: mírense a ustedes mismos. Quizás estén pecando, quizás no se den cuenta de su error, de su pecado. Con mi espíritu yo los ayudo, Él les da conciencia de pecado. Pero para eso tenemos que hablar mucho con Dios. ¿Vieron que en un momento se queda sola ella? Acá en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Están solos. Empieza un diálogo, es más íntimo, es más personal. Ese es el diálogo que quiere que el Señor tengamos con Él. Ese diálogo íntimo, donde contarle: me están condenando, me están haciendo esto. Señor, ¿verdad? Señor, dame luz, alumbra mi pecado. Y después, por último, le dice algo importante: no peques más. Al paralítico de Betesda, ¿se acuerdan? En Jerusalén. Cuando lo vuelve a encontrar en el templo, el Señor le dijo: no peques más para que no te pase algo peor. Acá está haciendo el Señor una relación entre pecado y enfermedad que puede pasar. Un pecado no confesado y enfermedad. Y acá le está diciendo: no peques más. No le nombra la enfermedad porque en este caso es un pecado que tiene que ver con adulterio. Pero el pecado mismo es la enfermedad. Entonces, nosotros estamos enfermos de muerte, que es el pecado, y el Señor nos libró del pecado. Pero qué bueno esto. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. El Señor en un tiempito iba a estar en esa cruz para que no seamos condenados, para que todo aquel que cree en Él no se pierda más, tenga vida eterna. No nos asustemos cuando no nos pongamos mal, cuando escuchamos, cuando leemos Mateo 7, 3 al 5, hermanos. Que nos sirva de estímulo, de motivación, porque vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor con el hermano, vamos a estar mejor con Dios primeramente. Y vamos a funcionar como iglesia, como Dios quiere que funcionemos un poquito más, ¿no? Él no nos pide perfección, Él sabe lo vulnerables que somos. De a poquito. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Dios mío. Has traído esta palabra, Dios mío, de esta mujer adúltera acusada. Padre, tú no la condenaste.
Si estaba en pecado y no toleras el pecado, Señor, gracias porque en tu bondad, Señor, nos acompañas en nuestro pecado, nos limpias de toda iniquidad, de toda maldad. Dios mío, nosotros te agradecemos por tu Hijo Jesucristo entregado en esa cruz para remisión de nuestros pecados, para poder, Señor, nuevamente estar en amistad con el Padre. Había una sentencia de muerte para nosotros, Padre mío, una sentencia de muerte, Señor. Y gracias a tu sangre, Señor, derramada, esa sentencia ha proscrito, Señor, ya no está. Gracias, Señor. Seguimos en tu presencia. Yo te pido una bendición grande para esta iglesia. Te pido una bendición grande para cada hermano, cada hermana acá, Señor, que representa también a su hogar. Padre Santo, su familia, hijos, nietos, padres, amigos, trabajo, familia. En la calle, Señor. Bendícelos, Señor, grandemente, Señor, cuídalos, cuídanos, en el nombre de Jesús.